La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, que son iguales a la célula madre, es decir, que tienen el mismo número de cromosomas y la misma información genética, por lo tanto no hay variabilidad genética. La mitosis se divide en distintas fases: la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos y sacan unas fibras llamadas microtúbulos. Al terminar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llama centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoros. Y es ahí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase los cromosomas se dividen en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece una membrana nuclear formándose dos núcleos. El citoplasma se estira partiéndose en dos células hijas. A esto se le denomina citocénesis. La meiosis, proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Esta división pasa en las células sexuales, espermatozoides para los hombres y óvulo para la mujer. Consta de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es muy parecida a la mitosis. En la meiosis, durante la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le conoce como recombinación. Los centriolos se van a los extremos y sacan las fibras llamadas microtúbulos. Al terminar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados a la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y se acercan poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear formándose dos núcleos. El citoplasma se estira partiéndose en dos. A esto se le llama citocénesis. A esto también se le llama células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas que la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solo hay que tener en cuenta que las primeras dos células y cuando lleguen a la profase 2 no habrá duplicación del carácter genético. Cuando lleguen a la telofase, las 4 células formadas habrán perdido la mitad de su carácter genético. A esto se le conoce como células haploides, ya que su cantidad de cromosomas no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides y los óvulos, y al momento de la fecundación, la mitad de los cromosomas lo tiene el espermatozoide y la otra mitad el óvulo, y al unirse formarán una célula diploide, que contendrá la información genética de los portadores.